¿Me escuchan bien o no? Bueno, muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, como de costumbre en los últimos años, en plural, hoy domingo, en el Evangelio de Cristo según San Marcos, el capítulo 12. 12, para que no se confunda nadie. Gracias, hermano. Y vamos a leer los versículos del 18 al 27. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús les dijo: ¿No erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta mañana, hermanos. Como ustedes recuerdan, estamos estudiando esta última semana de Jesucristo en la tierra, llamada la Semana de la Pasión, que tradicionalmente se celebra en los países católicos, por decirlo de alguna manera, en la Semana Santa, etc. Bueno, aquí corresponde al día martes de esa última semana de Jesús aquí en la tierra, y Jesús está siendo cuestionado por los fariseos, por los herodianos, por los saduceos, escribas, etcétera, con preguntas muy complicadas. Y al estar estudiando este pasaje, me da la sensación que cualquiera de nosotros, al igual que en su momento los fariseos, si se nos preguntan estas cosas tan complicadas, es casi seguro que hubiéramos metido la pata. Y es una de las cosas que también nos confirma que Jesús es Dios. Porque las respuestas que vemos aquí que Jesús da a cada uno de estos acusadores o personas que intentan hacerle caer, son respuestas que solamente pueden venir de Dios, no pueden venir de otro sitio. Por eso los que le seguían estaban tan claros de que Jesús era Dios, de que era el Mesías, de que era el enviado. Obviamente eso no quita que luego, como dice la Escritura, todos les abandonaron, le dejaron, etcétera, hablando de los apóstoles y muchos de los discípulos por miedo a las consecuencias y demás. Pero hay una frase bastante interesante que les dice Jesús en el versículo 24 a los saduceos: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Siempre que tú o yo en nuestra vida, independientemente de nuestra situación y condición, ignoremos las Escrituras, nos va a ir mal. Eso es así. Si usted actúa de manera contraria a lo que enseña la Biblia, usted no le puede ir bien. Aunque aparentemente las cosas le vayan sobre ruedas o sobre la marcha en primera instancia, posteriormente el resultado no va a ser bueno. ¿Cuánto tiempo cree usted que le duró a Satanás
la satisfacción de haber crucificado a Cristo o de haber hecho o impulsado según el entendimiento que algunos podían tener. Seguro que habéis visto la película esta de Mel Gibson, ¿no? De la Pasión de Cristo. Cómo se frotaba las manos. Bueno, sale ahí algo. Eso no está en la Biblia. Pero escuché a uno que decía eso, que esa satisfacción solo le duró ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. De decir, bueno, ya lo derroté, ya hemos logrado crucificar. O algunos de los que participaron de forma directa, como esos labradores malvados que vimos o que nos presentó el hermano Costel en esa parábola, decían que venid al Hijo, matémosle, ¿para qué? Para que la heredad sea nuestra. ¿Cuánto le duró esa alegría? 3 días y 3 noches. Puede que en algunas decisiones que tomemos en nuestra vida, en primera instancia parezca que nos va bien y que la cosa va a ir fenomenal y espectacularmente. Pero si ignoramos las escrituras, vamos a errar, nos vamos a equivocar y vamos a meter la pata fijo, seguro. Bien, hecho esta breve introducción, destacando aquí las palabras de Jesús, porque supongo que en vuestra Biblia también, en algunas de vuestras Biblias vendrá en rojo, pero todo es palabra de Dios, no solamente esto. Amén. Vinieron a Jesús en esa ronda de preguntas complejas en este día, los saduceos. Si mal no recuerdo, el domingo pasado el hermano nos puso una tabla aquí, el hermano Costel, con quiénes eran los saduceos, los herodianos, ¿recuerdan? Los fariseos. Bueno, por lo menos el hermano Costel lo recuerda. Para referencia de cada uno de estos grupos, los herodianos, que era un partido político, etcétera, para referencia de cada uno de estos grupos, remítase al vídeo de la predicación del domingo pasado, para que entre en situación. Hoy solamente me voy a limitar, como son los que preguntan los saduceos, a hablar un poquito acerca de ellos. Pero del resto no voy a hablar porque ya si no se haría, rompería el récord ese que a algunos preocupa, pero hoy no tengo la intención de romper el récord. Quizá igualarlo, pero no romperlo. Bueno, es broma. Bien. Cuando estuve mirando, Hendrickson lo describe como un partido, la palabra que utiliza, partido sacerdotal. De este grupo de los saduceos es que se elegía el sumo sacerdote. Y ellos tomaban lo que era su sueldo, su dinero acerca de las cosas que se movían en el templo. Cuando prediqué hace un par de semanas acerca de esto, recuerdan que había alrededor del templo, en el llamado patio de los gentiles, un mercado que fue el lunes de esa semana, última semana de Jesús. ¿Qué hizo Jesús cuando entró y llegó allí? Exacto. Y todos estos querían cogerlo y decir, mira, cuando te pillemos ya verás lo que te vamos a hacer. Y esta ronda de preguntas es al día siguiente, de las que hemos visto ya en prédicas anteriores y esta misma de hoy. Fíjate cómo ellos se acercan a Jesús y le dicen, ¿con qué palabra lo describen en el versículo 19 a Jesús? ¿Realmente ellos consideraban a Jesús maestro? Es una forma de decir, relájate y responde. Ese era el objetivo, de pillarlo y de, vamos a coger aquí a Jesús y a hacerle quedar mal. Pero bueno, este grupo se dedicaba a controlar el tema de los negocios que se producían alrededor y en el entorno del templo. Y ese dinero pasaba directamente por las manos de ellos. No cualquiera podía ser un saduceo. Por así decirlo, era la casta, era la élite ya máximo, el sumum de lo que eran estos grupos religiosos que operaban aquí en este tiempo y que tenían una relación directa con el templo. El dinero lo manejaban ellos, eran los de dinero. Eran la gente que tenía el dinero, bueno, aquí no sé si dice la palabra, el mazo de dinero, el mucho dinero. Y esta gente, eso. Los reales ya no valen. Pero curiosamente, esta gente tenía una característica o dos, por así decirlo, de manera principal, muy peculiares. La primera era que no creían en la resurrección de los muertos, por destacar dos cosas muy concretas, y la segunda, que solo aceptaban como válida palabra de Dios los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. El resto para ellos no tenía validez de forma directa. Solamente Génesis, Éxodo, Levítico
Deuteronomio, ya no más. Y esto era algo bastante peculiar y por tanto eran contrarios a los fariseos que sí creían en la resurrección y en el resto de los libros que conforman el Antiguo Testamento. Y eso quizás explica la respuesta que Jesús le da, porque si vemos en los Salmos, por ejemplo, en el libro de Daniel, hay muchas referencias en Isaías también acerca de la resurrección de los muertos. Y hoy, si mal no recuerdo, se mencionó alguna aquí en la clase de escuela dominical de nosotros los varones. Pero Jesús le responde en base a las escrituras que teóricamente ellos conocen. Por eso le dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Pocos de nosotros, o mejor dicho, ninguno de nosotros, tendría la capacidad que en ese momento tenían ellos de memorizar de forma completa los 5 primeros libros de la Biblia, si era posible. Y esta gente probablemente en su cabeza tenía esos 5 primeros libros de la Biblia memorizados. No sé cuántos versículos usted recuerda de memoria. No vamos a decir un número. Pero que un versículo esté en mi memoria no es sinónimo de que esté en mi corazón. Y ellos tenían claramente en su cabeza todos estos versículos probablemente, pero esos versículos no habían transformado su vida. Habían hecho mella en su mente, estaban allí, pero hasta que no llega a su corazón, su vida no es transformada por la palabra de Dios. Tenían Biblia en la mente, pero no en el corazón. Por eso dice la Escritura en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Es importante no solamente leer en los 5 minutos, sino escudriñar. Y doy gracias a Dios por esto. Se me va por otro lado. Venga. Por este tipo de estudios que estamos haciendo, ya sea los jueves, ya sea directamente los domingos en la escuela dominical, de ir versículo a versículo en Génesis, no nos hemos escondido en ningún versículo, al igual que aquí en Marcos, ni en Efesios tampoco. Vamos escudriñando poco a poco y paso a paso cada versículo de la Escritura, y en alguna ocasión hemos tenido más de un mensaje acerca de un mismo texto, y eso no pasa nada. Somos simplemente enriquecidos con la Escritura y con la palabra de Dios. Pero la Escritura en Marcos 12:18 destaca, y no de manera casual, que ellos no creían en la resurrección. Es importante este detalle, porque si tú no crees en esa vida venidera que el Señor nos ha prometido, vas a tener una realidad totalmente distorsionada de esta vida presente. La perspectiva que tú tengas del futuro y de la vida venidera y de las cuentas que tendrás que rendir delante de Dios van a determinar cómo tú hoy estás viviendo. Porque ellos, o en ellos se podría aplicar el dicho que menciona en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo, comamos y bebamos, ¿por qué? Claro, ellos están en la élite. ¿Usted cree que una persona, vuelvo a decir el ejemplo del Ferrari, pero no lo malinterprete, que tiene todo lo que puede desear en esta vida, y hemos mencionado 2 nombres, gente rica, multimillonaria, etcétera, ¿usted cree que se quiere morir? En la escuela dominical, por ejemplo, les he hablado un poquito acerca de lo que es el hackeo celular, y la gente está intentando hackear, descifrar ciertos códigos celulares para intentar vivir mínimo hasta los 150 años. Según algunos estudios dicen que en ratones se ha podido alargar la vida de una forma espectacular 2 o 3 veces, etc. Bueno, pero el pobre no quiere morir, no quiere vivir 150 años, dice, pero madre mía, es así 150 años así, o el que está en una situación física y de salud difícil. Pero estas personas, en este caso los saduceos, que estaban en la cúspide de la pirámide, en la zona más alta, dentro de lo que cabe, dice, es que la vida es una sola, hay que disfrutarla. No hay resurrección. El muerto, hay un refrán en mi país que dice, el muerto con tierra tiene. Disfrutemos. No hay nada. Si usted tiene esa mentalidad para vivir en este mundo, usted va a vivir de una manera desenfrenada y pecaminosa. Y el resultado va a ser el que es, según la Escritura. Usted tendrá que presentarse delante de Dios y dar cuentas. Y las cuentas que va a dar obviamente no son buenas.
Los saduceos tenían este tipo de vida o este estilo de vida. Ellos dicen, bueno, vamos a aprovechar, vamos a hacer mercadería, vamos a hacer negocio en el templo. Si no pasa nada, no pasa nada. Cuando ignoramos las escrituras, como lo hacían ellos, nos vamos a encontrar en situaciones en nuestra vida de esa misma tesitura. Y es triste como escuchamos a veces a creyentes o personas que se autodenominan creyentes que conocen hasta cierto punto la Biblia, pero no la obedecen. La pregunta es, ¿ellos están pensando en que en un futuro tendrán que dar cuentas delante de Dios? Cuando yo obvio lo que no me interesa o no me viene bien en un momento concreto de la Escritura, yo estoy pensando en cómo Dios o cómo me voy a presentar luego delante de Dios. Por eso es importante que tengamos una visión clara de lo que es la resurrección y de que habrá una resurrección. Porque así el Señor nos ayudará a vivir en esta tierra una vida según sus normas, amando, respetando y obedeciendo la palabra de Dios. Porque aquí es lo que les dice Jesús: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Si no es en el poder de Dios, tú y yo no podemos cumplir las escrituras. Si no es en el poder de Dios, no vamos a poder cumplir las escrituras, porque estos pretendían cumplir la escritura en su propia fuerza. ¿Y cómo terminó eso? Como ustedes ven en el año 70, o como recuerdan, esta secta de los saduceos, cuando se destruye el templo físicamente, ¿qué pasa con ellos? Porque su negocio y su vida giraba en torno al templo. Ya no hay templo, ya no hay sacrificios. ¿Y ahora qué hacemos? Saduceos, desaparecer. Automáticamente desaparecieron porque ya no había negocio. Y hay tristemente gente, líderes, que hacen negocios en las iglesias. Y he conocido y conozco algunas historias, y bueno, y ustedes seguro que conocen algunas historias de este tipo. No es la iglesia para hacer negocios, la casa de Dios no es para esto. Amén. La inexistencia de lo que es la resurrección es la esperanza del impío. Tengo que aprovechar esta vida. Pero la existencia o la realidad de la resurrección es la esperanza del creyente. Porque usted y yo estamos esperanzados en que un día nos levantaremos, estaremos satisfechos cuando despertemos a la semejanza de Cristo. Se supone que sí, ¿no? Amén. Bueno. Espero que sea así. Bien, sabiendo esto, podemos tener una perspectiva quizás más sensata de los sufrimientos que vienen a nuestra vida. Podemos tener una perspectiva de que las cosas que pasan o que nos pasan en esta vida son temporales, tienen un marco temporal concreto. Y que tenemos la esperanza en el futuro de que esas cosas van a cambiar. Tenemos esperanza. Por eso el no creyente, el impío, no tiene esperanza. Dice, esta vida no tiene sentido. Lo habéis escuchado, ¿no? ¿Usted es creyente? Amén. Espero que para usted la vida sí tenga sentido. Amén. Amén. Sin Cristo no hay sentido de esta vida. Y esa es la tristeza en la que vemos envuelta hoy al mundo. Le dicen al hombre, disfruta, haz esto, haz lo otro, etcétera, crece, llega al top, conviértete en un hombre de alto valor. Toma, ya me dio. Pero eso para que no se duerman. Que veo a algunos pestañeando ya. Conviértete en un hombre de alto valor. Y el hombre se convierte en un hombre de alto valor y luego ¿qué pasa? ¿Es más feliz por eso? La mujer, empodérate, eres grande, eres única, eres espectacular, brilla. Te la ves sola brillando con 42 años y le preguntan, ¿y ahora qué? Bueno, brillaste, sí, pero hubiera querido tener un hijo o un gato. Bueno, gatos podría tener. Brilla, empodérate, llega, no le aguantes tontería a nadie. Al hombre y a la mujer se lo dicen. ¿Eso es posible en este mundo? Si te vas a vivir a Marte, sí. Es que no le voy a aguantar tonterías a ningún hombre. Vale. ¿No tienes jefe? No, una jefa. Ya, pues le vas a tener que aguantar tontería a la jefa. Esto es así. Pero no tengas hijos, porque así no tienes que aguantar berrinches como lo que yo he visto en el supermercado. ¿Qué hace la mujer? Pues no tengo hijos tampoco.
Es que si tienes un perro, tienes que sacarlo todos los días. Pues tampoco perros. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué vida es esta? El hombre lo mismo. Es que las mujeres te van a esto, te van a lo... Pues no te cases. Pues no se casan los hombres. Lamentablemente están viendo cosas así. Al hombre, pues mira, lo que tienes que hacer no le aguante ninguna tontería a ningún jefe. Hazte emprendedor. Se hacen emprendedores y luego a la cola el paro. A algunos le va bien, pero no a todos. No, es que tienes que hacer esto. Y el mundo está en esa locura. El mundo tristemente está en esa locura. Si usted no tiene una perspectiva clara de la vida futura, usted va a estar en la misma locura que está hoy en día el mundo. Hoy en día el mundo está, como ustedes saben, loco y trastornado. Donde a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Está tan loco el mundo que hoy en día la gente del mundo no sabe ni siquiera lo que es una mujer. Habéis visto, ¿no? Las entrevistas que hacen. Defíneme, ¿qué es una mujer? Bueno, una mujer es un constructo social que... ¿Cómo? Lo habéis visto eso, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Sí. ¿En qué situación está hoy el mundo? Y lo mismo, supongo que defíneme lo que es un hombre, no sé. Decía una política de esta, no voy a decir su nombre, pero ustedes se lo imaginan, que un hombre es cualquier persona que esté en una posición de poder. Eso es un hombre. Por eso tenemos que acabar con todo. Y le pregunta a quien le está entrevistando, o sea, que usted que ha sido eurodiputada se convirtió en un hombre. Irenita Montero. Ah, bueno, se me zafó. Y ahí nos respondió. Bueno, o sea que usted cuando pasó a ser jefa de varias personas, se convirtió en un hombre y dejó de ser una mujer. Fíjese la locura en la que estamos. Ya ahora, depende de la posición que ocupes, un día eres hombre y un día mujer. Bien, por decir algo. O sea, mal, fatal. Esto es una locura. Si no tenemos clara, mire, por eso es tan importante que sepamos que hay una resurrección de muertos. Y que va a haber una resurrección porque este mundo está loco absolutamente por el pecado, por la corrupción que hay en él. No solamente política, de todos los políticos que son corruptos independientemente del partido, eso es así, sino por la corrupción propia del pecado. ¿Tendrás que soportar a la gente? Sí, te aguantas. Bueno, yo he decidido ya no ir a la iglesia porque hay gente muy pesada, demasiado pesados. Es que son, madre mía. ¿Y tú no eres pesado? No eres pesado. Es que si pretendemos vivir según los estándares del mundo, aparte de quedarnos solos, que es lo que pretende Satanás, vas a quedarte destruido. Y Dios no nos diseñó para estar en esa situación, en esa circunstancia. Tenemos que estar en colectividad, en comunidad, en la iglesia, en Cristo. Tenemos que estar, si puede ser en familia, también. Ahora, dicen uno, mejor solo que más acompañado. Pero bueno, ese es otro tema. Encontramos aquí, en el versículo 19, que comienzan estos saduceos a decirle, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Y así continúan hasta el versículo 22 y el 23 también. Comienzan a contarle una historia a Jesús que algunos consideran que es una historia ficticia y otros dicen, ojo, que quizás no es tan ficticia. Por ejemplo, vamos a Deuteronomio para detallar un poquito lo que es esta ley, la ley llamada del levirato. Ley del levirato. Deuteronomio 25 del 5 al 10. Deuteronomio 25 del 5 al 10. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el quinto. Del 5 al 10. Dice la escritura,
Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Y hay un ejemplo hasta cierto punto parecido de esto en el libro de Ruth. Lo conocéis, ¿no? Ruth capítulo 4. Estamos en Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. Ahí mismo cerca. El capítulo 4. Cuando vos intenta, entre comillas, digo intenta redimir, pero hay uno delante y dice: uy, hay un familiar más cercano que yo. Así que si alguien tiene que redimir, tiene que ser él. Y si él no quiere, entonces redimiré yo. Es lo que le dice a Ruth, la moabita. Cuando ¿se acuerdan esa historia bonita de que le descalce los pies al hombre para que le dé frío? Es una cosa muy curiosa. Pero bueno, cosas de aquella época. Lean el libro de Ruth, que es cortito. Y el hermano Costello ha puesto en la clase de los varones que lean Apocalipsis. Así que ya saben, tienen dos libritos en esta semana para leer. Lo tenemos, Ruth, capítulo 4. Si no lo ha encontrado, escúchelo. Versículo 1. Vos subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. ¿Ves? La fulano es la palabra bíblica. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió con criterio: yo redimiré. Entonces replicó vos: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares,
el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te de Jehová. Y como ustedes saben, de ahí nació un hijo que se llamó como Obed. Versículo 17. Primero Obed, y este es padre de Isaí, padre de David. De esta unión nació el abuelo de David. Fíjate qué descendencia más interesante y poderosa el Señor levantó a partir de aquí. Pero aquí menciona un caso bastante curioso que es el de Tamar. No vamos a leer todo el detalle de Tamar, pero sí es necesario que demos una pincelada a este caso en concreto en Génesis 38. Dice que esta costumbre se hacía en Israel desde hace bastante tiempo. Génesis 38. El asunto de casarse con o de tomar la cuñada no era un asunto realmente obligatorio por parte de la ley, pero sí era algo digno y respetable. Como ustedes vieron en el ejemplo, si no quería tomar la mujer porque dice, es que ya yo tengo 3 hijos y luego la herencia, repartirla, un lío, no sé qué, eso es un problema. No estaba obligado realmente, sino moralmente, a recibir a su cuñada, pero como ustedes saben, había un grupo concreto de pecados en el Antiguo Testamento que te llegaban directamente a lapidar y a la muerte. En este caso, si él rechazaba esto, lo único que se le ponía era un apodo, la casa del descalzado, y era algo muy mal visto. Y hay cosas que están muy mal vistas, pero que en este caso no eran obligatorias, pero bueno, estaba muy mal visto en este tiempo en Israel. Génesis 38, aconteció, versículo 1, en aquel tiempo, que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz, o sea, 3 hijos varones. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le prolongó sus días. Le quitó la vida, fuera, muerto. Entonces Judá dijo a Onán, el hermano que le seguía, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra. Ahí ya lo saben, ¿no? Bien. La Biblia habla de todo. Por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también, ¿qué hizo Jehová? Fuera también. Van 2. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo. Porque dijo, no sea que muera también él como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Siga por curiosidad leyendo la historia porque pasa el tiempo, el muchacho crece y el papá no le quiere dar porque dice, esta es una viuda negra. En este tiempo moderno habría que investigarla a ver si está envenenando a los maridos, porque no es muy normal. Pero a ella le tocaban ya 3 maridos en esta historia. Por tanto, la historia, cuando vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 25, que sería la historia o el relato paralelo en el caso de Mateo, dice, hubo entre nosotros, dicen los saduceos. O sea que cabe la posibilidad que eso fue una historia real, porque aquí van 3, pero y esto es de una sola mujer. Imagínese usted si Judá, o como era algo más o menos costumbre en aquel tiempo, tuviera 2, 3, 4 mujeres, ¿cuántos hijos podía haber engendrado? Muchos. O sea, cabe la posibilidad de que una mujer que en aquella época se casaban bastante jóvenes, no nada que ver con ahora en estos tiempos, pero en aquella época una mujer, se cree que María tenía unos 15 años cuando estaba desposada ya con José, más o menos. O sea, imagínate,
Y mi abuela se casó con 14 y tuvo 14 hijos. O sea que no perdían el tiempo. Ahora se pierde mucho el tiempo, pero antes no. Lo digo, lo dejo ahí. Pero en esa época, en esas épocas también la esperanza de vida era mucho menor que ahora. Era mucho menor. Se vivían 50, 60 años en épocas así. Digo, en el tiempo de mi abuela y demás, no se vivían tantos años. Pero si nos trasladamos al tiempo bíblico, sí que se casaban muy jóvenes, muy jóvenes. Las chicas principalmente eran entregadas en matrimonio muy jóvenes. Entonces, cabía la posibilidad que en un periodo de tiempo entre los 14 y los 35 años, hombre, hay gente que tiene por naturaleza enfermedades genéticas que cuando llegan a cierta edad fallecen. Eso también pasa. ¿Podía ser una historia real? Bueno, hasta cierto punto no nos debería molestar mucho, porque con dos ya es suficiente para decir de cuál de los dos será mujer. Sería suficiente con dos. Aquí la Biblia nos da un ejemplo de tres. Por ejemplo, en el caso de esta mujer de Tamar, porque si leen la historia completa ya lo verán. Pero los saduceos, algunos dicen, estos parecen andaluces porque son muy exagerados. Eran muy exagerados y dijeron, no, son 7. Jesús, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron? Parte de la idea de los saduceos era mostrar, entre comillas, la ridiculez, según ellos, de pensar en una vida después de la muerte. Y por eso dicen, habían 7, imagínate, la mujer va a tener un harén en el cielo. Como enseñan por ahí la religión, creo que los musulmanes, ¿no? 7 vírgenes que tocaban. 7 eran, ¿no? Bueno, yo como no sé muchas cosas concretas, no puedo opinar o decir mucho más, no sea que meta la pata y diga cosas que son mentiras por mi ignorancia al respecto. Pero dirán ellos, entonces esta mujer va a tener un harén de 7 hombres. Jesús, ¿ves qué ridícula es tu enseñanza de la resurrección, hablando también acerca de ti mismo? Y mira lo ridículo que son los fariseos. Nosotros tenemos la razón. La respuesta de Jesús es una bofetada cuando les dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Sois unos ignorantes. En 1 Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15. Quizás es el pasaje que más detalles nos da acerca de la resurrección, el capítulo 15 de Primera de Corintios. Hoy tenemos que quizás leer un poquito, unos cuantos textos más, pero bueno, ya después de aquí son más cortitos, no se preocupen. Después de 1 de Corintios 15 son más cortos. Bien, el capítulo 15 de 1 de Corintios, comenzamos en el versículo 1, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Por sus frutos qué? ¿El que no retiene la palabra da fruto y testimonio de su salvación? Claro está. Así que no aspire a resurrección de vida al menos. Resurrección de vida que no aspire. Ven, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y aquí lo importante, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y para testimonio de que la resurrección es un hecho real, versículo 5, ¿apareció a quién? A Cefas, o sea, a Pedro. Después a quiénes? A los 12. Después apareció a ¿cuántos? A más de 500 hermanos y a la vez. O sea, a la vez a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, que testigos presenciales de la resurrección todavía en el tiempo de Pablo había ahí. Después apareció a Jacobo, versículo 7. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Versículo 16 al 21.
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si no creemos en la resurrección, somos los más dignos de conmiseración, o sea, de pena, de todos los hombres. Imagínese usted qué valor tienen los sufrimientos para el cristiano y las cosas de las cuales quizás nos abstenemos en esta vida y las cosas que aguantamos y soportamos muchas veces en esta vida, si no es con la esperanza o por la esperanza de la resurrección de Cristo. Por eso dice, oye, si solamente pensamos que esta vida es todo, simplemente damos pena. Pero gracias a Dios que no es así. Amén. Por eso estamos aquí hoy domingo y no en la playa. Bueno, en la playa ahora está complicado. Pero en la montaña, paseando, ni en la nieve, como me dijeron por ahí. O sea, no estamos en ninguno de esos sitios. Porque creemos que hay la resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado, versículo 20, de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y este hombre, Cristo. Y el pasaje, hablándonos de la resurrección de Cristo, el versículo 58, cierra de la siguiente manera. Así que, hermanos míos, ¿qué? Amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, ¿qué? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? Por la esperanza de la resurrección estamos aquí, por la esperanza de la resurrección servimos en la iglesia, somos o intentamos ser de bendición a los hermanos, enseñamos, estudiamos la palabra de Dios. Por la esperanza de la resurrección hacemos lo que hacemos. Por eso dicen Colosenses, haced todo de corazón como para ¿quién? Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y por la esperanza de la resurrección, estamos e intentamos estar firmes en la fe y sirviendo activamente en lo que es la obra de Dios, creciendo en la obra del Señor siempre. No hay jubilación para nosotros los creyentes. La jubilación es cuando nos guardan ya definitivamente, como llaman el barrio de los Callaos. Ahí ya se ha jubilado usted como cristiano. El barrio de los Callaos es el cementerio, para los que no lo saben. Y nosotros, los de aquí de Móstoles, sabemos eso. ¿A qué sí saben? Pues eso, el barrio de los Callaos, llaman aquí en España. No hay jubilación para el cristiano. Es que ya yo he evangelizado mucho. Es que ya leí la Biblia completa 3 veces. No se trata de esto. Ya no tengo que leer más porque ya la leí 3 veces. Hasta que mientras estemos vivos tenemos que seguir leyendo y estudiando la palabra de Dios. Volvemos a Marcos, capítulo 12. Y a partir de aquí comienzan los palos. Los palos entre comillas. Yo me los he llevado y voy a repartir unos cuantos. Así que para no comérmelos yo toditos solito porque soy muy generoso. Versículo 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Como ustedes saben, el matrimonio, o en este caso si no lo sabían, ya lo saben, es algo temporal. Me explico. No es que dice, ya por fin dejó de aguantar este viejo. No, no es así. O a esta señora. No. Digo temporal en la circunstancia de que tiene un final porque la gran mayoría de las veces uno de los dos parte, hablando entre cristianos, parte con el Señor antes. Por tanto, ahí se rompe el matrimonio. En el caso de una justificación bíblica para romper el matrimonio, en el caso del divorcio, sí, con una justificación bíblica, también entendemos que lamentablemente hay una ruptura. Eso no quiere decir que una persona que no esté casada no vaya al cielo. El matrimonio es importante para el cristiano, pero no es lo más importante. Porque si decimos eso, entonces diríamos, Pablo está en pecado.
o los que se quedaron solos están en pecado. Usted no es menos cristiano porque esté soltero o soltera. Amén. Bien. El matrimonio tiene su importancia. ¿Y cuál es la importancia básica y radical del matrimonio? Porque aquí le dice el Señor, en el cielo eso ya no va a ser tan importante. Eso no quiere decir que aquí en la tierra no le demos la importancia que tiene el matrimonio. No me malinterpreten, que ahora el pastor dijo que el matrimonio no importa, así que le doy una pata a este. No, no es eso. Pero entendemos que se unen dos pecadores y que puede haber circunstancias, ya sea de muerte o ya sea de pecado. Y esas cosas tristemente pasan, como ya se ha predicado y se ha enseñado en más de una ocasión. Muchas de estas situaciones debemos aprenderlas a ver con una perspectiva de eternidad. ¿Cómo soy más útil yo a Dios y a la obra de Dios? Gracias, hermano. Digo más útil entre comillas porque nuestra aspiración como cristianos es llegar a ser siervos ¿qué? Inútiles. Si el Señor permite en una situación concreta de tu vida que estés solo o sola, no es una excusa para tú dejar de servir a Cristo. Estaba comiendo en la casa del hermano Costel hace unas semanas atrás. No es una indirecta, hermano, tranquilo. Pero me contaban la historia de una misionera que se había casado, ¿cuántas? 4 veces era. La hermana. 4 veces. Imagínese usted. ¿Ves que no es una cosa tan... Porque el primer marido fue a la guerra y lo mataron. Luego el segundo no sé qué, o los misioneros... ¿Cómo se llamaba la hermana? Que no me acuerdo. Elizabeth Elliot, ¿ves? O sea, que no me lo he inventado, tranquilos, ¿eh? Que no me invento las cosas. 4 maridos, dice ahora, ¿y de cuál va a ser? No hay ese tormento. En el cielo no va a haber ese tormento. Y hay muchas preguntas con respecto al cielo. Hay muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tanto voy a recordar de esta vida anterior en el cielo? ¿Voy a reconocer a mis hijos? ¿Voy a reconocer a mi padre, a mi tío, a mi hermano, al pesado que se sentaba en la iglesia y me hacía chistes feos? Sí, prefiero reconocerlo para ni acercarme por ahí. Pero bueno. Y me preguntaba un joven adolescente de esos que le gusta comer mucho, no es de aquí de la iglesia, no miren a nadie. Pastor, ¿y en el cielo va a haber comida? Sí. Digo, oye, pero él estaba muy preocupado. Dice, pastor, ¿pero va a haber comida en el cielo? Okay. ¿Y qué comida va a haber? Y yo digo, bueno, que si vamos a pasar la eternidad allí, eso va a estar... Bueno, bueno, que luego me acusan que vivo hablando de comida. Mejor no hablo de eso. Ya, que luego como quiera me dan palos. Y en el cielo, claro, Elizabeth Elliot va a reconocer a sus 4 maridos. Amén. Bueno, allí no va a haber celos ni peleas por ella, tranquilos. Va a haber 4 Elizabeth, se va a multiplicar por 4, como no. Y yo meditando en esto decía, Señor, pero qué cosa más chunga esta, porque claro, se ha casado con 4 creyentes, estarán todos allí en el cielo. Eso va a ser una comuna hippie. ¿Qué es esto? Y obviamente, nosotros desde este lado de la eternidad tenemos una concepción muy extraña de muchas cosas. Pero para hacerlo fácil, por ejemplo, mi hijo ayer me pregunta, estábamos ahí en el Mercadona por aquí cerca, comprando unas cosillas. Papá, ¿por qué cuando uno es pequeño abre los ojos bajo el agua y ve bien? Y cuando uno va creciendo, que ya deja de ver bien y ve todo borroso. ¿Qué te dije yo por qué era? ¿Se acuerdan? Porque vamos creciendo, si recuerdo bien. Porque donde estábamos en la tripa, ¿cómo estábamos? Ah, con agua. Exacto. Porque cuando es bebé, estás en un medio líquido, que es el líquido amniótico. Y por eso hay mujeres que dan a luz en sitios con agua, etc. Y por eso con el tiempo vas perdiendo esas facultades. Y los niños nacen y saben nadar. O sea, los niños pequeñitos tienen esa facilidad. Que hay algunos grandes, muy grandes, que no saben nadar, así que aprender.
Usted se acuerda, se lo digo porque tenía una vecina muy expresiva, que no voy a dar demasiados datos, pero usted como tiene una imaginación tan amplia, sabe que los niños no salen de la cigüeña, ¿no? Pero esta madre cuando el niño se portaba mal le decía, ¿sabes de dónde saliste, no? Bien, claro ha quedado. Gracias a Dios ninguno de nosotros se acuerda de eso, ¿a que no? Y yo no veo a mi madre con vergüenza por eso. Espero que usted tampoco. Usted estaba aquí en la tripa y nació. ¿Usted se acuerda con vergüenza su etapa de bebé? Usted tenía un chupete pegado y usted ahora yo veo aquí a William con un chupete y digo, ¿y esto qué es? Y digo, ¿pero y esto qué es? Digo a William o a Melquisedec, lo veo con un chupete del Barça encima y yo digo, madre mía, se me ha perdido ya del todo. ¿No siente vergüenza un bebé por tener un chupete? Y cuando estemos en el cielo, en una circunstancia como esa, que parece hoy en día en nuestra realidad tan incómoda, cuando veamos, como dice la Escritura, a cara descubierta, no vamos a sentir ninguna vergüenza. Recuerde que vamos a estar con un cuerpo transformado. Y aquí será, en el caso de ella o de cualquier otro, como yo, estamos hablando de persona que se ha unido a un creyente, cómo yo uní mi vida en ese momento allí en la tierra con este hombre o con esta mujer y juntos pudimos glorificar al que está sentado en el trono. ¿Cómo será la perspectiva tan diferente de verlo que tú en vez de sentir vergüenza o algo así, lo que vas a decir, el Señor me permitió junto a esta persona glorificar el nombre del Cordero? Sin pensar en las cosas íntimas ni en nada de estas cosas que pertenecen, como le acabo de decir, a un bebé. No hay una cosa más íntima que un bebé ni tener un bebé, pero un bebé no recuerda o un hijo no recuerda esto de ninguna manera extraña. Y así también recordaremos este tipo de relaciones que hemos tenido aquí en la tierra. No de una manera extraña, porque ya tendremos una mente renovada y diferente. Eso no le da excusa a usted, dice, bueno, voy a tener 4 para tener buenos... No, ni nada de eso, ¿eh? Nos ajustamos a la Escritura. No es raíz ignorando las Escrituras y el poder de Dios, sino trasladarse en ese momento con un cuerpo glorificado a que vamos a estar, los que estamos ahí o estemos ahí, diciendo, gracias Dios que permitiste que yo uniera mi vida a esta persona. Y vamos a ver las cosas que hoy en día no podemos. Vamos a ver a cara descubierta todo lo que es el mapa y el panorama. Mira, yo permití esto, probablemente lo vamos a entender por esto, por esto, por esto. ¿Cómo encajan todas las piezas que aparentemente hoy no tienen sentido? Yo supongo que para usted también. Hay muchas cosas que para mí no tienen sentido hoy. Pero muchas de estas cosas con el tiempo se van encajando y dices, gloria a Dios. Amén. Si usted no lo ve como con una perspectiva de eternidad, muchas de las cosas que siguen pasando y seguirán pasando en su vida no tendrán sentido. Por tanto, a la hora de usted mirar a un hombre o a una mujer, los que están solteros, solteras, usted se tiene que preguntar, al unir mi vida a este hombre o a esta mujer, ¿cómo voy a glorificar al que está sentado en el trono? ¿Qué estándar estoy poniendo yo al hombre o a la mujer? ¿Cuál es mi estándar de hombre? ¿Cuál es mi estándar de mujer? ¿Qué busco? Bueno, que no sea un pesado. Espérate, ¿qué es eso? Bueno, que no sea muy tiquismiquis la mujer. ¿Cómo que es esto? ¿Qué estándar estás poniendo o qué estándar está poniendo la persona soltera para elegir un hombre o una mujer? Bueno, lo del hombre es sencillo. Que sea amable, cariñoso, carpintero, manitas, que tenga dinero, que trabaje mucho, que no sé qué, que esté siempre también en la casa, aparte de trabajar mucho y que podemos dar la lista, ¿no? Creo que me pusieron un vídeo de un sacerdote que decía ¿cuál era la lista de la mujer? 16 páginas. Y la del hombre, 3 cosas. Mira, que bueno, esto y esto. Ya, con eso me conformo. Le dije que venían palos, pues ahí los tiene. Es así de simple. Para el hombre y para la mujer. Hombre, ¿qué es lo que tú estás buscando? Uf, que sea rubia con los ojos verdes, azules y que tenga... ¿Cómo? ¿Cómo va a glorificar eso al Cordero? ¿Cómo va a glorificar eso a Cristo? ¿Cómo va a glorificar esta unión mía con esta persona a Cristo? Por lo mejor es que te quedes solo o sola, porque así quizás puedes glorificar más y mejor a Cristo.
No veo al hermano Elmo. Bien, pero iba a dar un ejemplo no sin nada, porque él me comentó que, por ejemplo, los sábados él se dedicaba a estudiar tranquilamente porque está siendo de profesor en la clase de escuela dominical. Luego no vaya, ¿no está el hermano? No. Bueno, pues nada, que lo escuche en la grabación. Si él hubiera estado emparejado o ennoviado, pues probablemente la joven, digo, yo estoy hablando así cuando viene a ver si está, pero no lo sé. Le hubiera dicho, no, es que quiero ir al cine, quiero salir. Entonces hubiera tenido que dejar de estudiar la Biblia y decirme, pastor, prepare usted las clases de mañana porque se hubiera perdido la bendición de poder estudiar la palabra de Dios y hacer esas cosas para darnos la clase el domingo. Por ejemplo, pon el caso del hermano Costel. A veces yo sé que él se acuesta muy tarde preparando los mensajes y les cuesta mucho. Parece que no, que lo tiene todo controlado, pero sí, yo sé que muchas veces cuesta mucho. Y para él sacar ese tiempo, ¿se lo tiene que quitar a quién? ¿Puede dejar de trabajar? No, se lo tiene que quitar a quién ese tiempo. Ah. Dios, te pido, Padre, que me des un hombre de Dios en mi vida. ¿Usted, mujer, sabe lo que está pidiendo? Yo creo que no. Y esto lo hablaba con algunos hermanos esta semana. Cuando la mujer ora y pide un hombre de Dios, yo, como le dijo Jesús a los Boanerges, no sabéis lo que pedís. Porque probablemente el hombre de Dios pues, tenga que ir a reuniones cuando tú quieres ir al cine. O tenga que estar con unos hermanos concretos visitándole en el hospital cuando quizás tú quieres estar abrazaditos, que eso no es malo, es bueno, viendo una serie de Netflix abrazaditos. ¡Ring! ¡Pastor, que me muero! A correr. Pero quiero un hombre de Dios en mi vida, ¿segura? Quiero una mujer de Dios en mi vida. Y así ve el hermano un testimonio. Claro, a veces yo quiero que me haga una cenita guapa, buena, y la mujer está estudiando y tengo que comerme 4 panes de los que pillé por ahí porque no hay otra, porque no la quiero molestar porque está estudiando la palabra para enseñar en la escuela dominical o lo que sea. ¿Quieres una mujer de Dios en tu vida? ¿Seguro? Amén. Amén. La tengo. Amén. ¿Y las mujeres qué estándar están poniendo? 16,000 cosas, pero que sea un hombre de Dios. Sí, sí, que sea un hombre de Dios. Mira, pero un hombre de Dios no puede irse todos los fines de semana a la playa porque se supone que es de Dios. Podrá ir muy pocos fines de semana a la playa. Bueno, porque no sea tan de Dios el hombre. Que sea menos de Dios. Pero mira, si es un hombre de Dios, no puede ir 2 veces a la semana, ni al mes, ni al año, ni a la discoteca, a la cubierta de Leganés. Bueno, porque no sea tan de Dios ese hombre, porque un fariseo no, por favor. ¿Cómo? Sabía que hay vamos para la cubierta de Leganés. Digo porque, claro, imagínese usted al diácono en la cubierta de Leganés dándolo todo, al pastor. No digo por mí, digo por otros pastores, por favor. Pero yo quiero un hombre de Dios en mi vida, segura. Mira, al hombre que se llama de Dios, para ser un hombre de Dios hay que pasar tiempo a solas con quién. A solas. Es un hombre ausente. Es un hombre ausente, es que está pero no está. ¿Tú quieres un hombre de Dios en tu vida? No lo tengo tan claro. Bueno, que no sea tan de Dios. Que sea medio sinvergüenza. Un poquito. ¿Qué estás buscando, mujer? ¿Segura que estás buscando un hombre de Dios? Hombre, seguro que tú estás buscando una mujer de Dios. Es que es muy santurrona. Sí. Eso es lo que tú estás buscando. Entonces tú estás buscando una mujer de Dios. Por eso dice la Escritura, examinemos nuestros caminos. Y cuando yo oro, ¿qué pido? Te pido, Señor, por un hombre de Dios, pero mira, pero que sea guapo, alto, con dinero, con muchas cosas. Y Señor, y que me trate como una reina y como una princesa y que me tenga espectacularmente bien. Amén, en el nombre de Jesús. Muy bien. Pero que sea un hombre de Dios, claro. Bueno, no tan de Dios, un poquito. Picarón. Yo creo que no estoy muy equivocado, ¿no? De la realidad. Se lo digo porque he hablado con gente. Y lo mismo los hombres.
Aunque es un ministerio terrenal, el matrimonio, el objetivo esencial del matrimonio es cómo juntos vamos a glorificar al Cordero. Es que vamos a tener unos hijos preciosos. Ay, qué moneda. Si me caso con esa, uy, me van a salir preciosos. O con ese, uy, me van a salir los niños con el pelo rizadito. Así que los quiero. O liso, porque en mi país lo que se busca es un pelo lacio. Así como el mío, lacio. Lacio de gomina. Pero bueno, ¿qué es lo que estás buscando? En el cielo no va a haber nada de eso. Aquí esas cosas que nos preocupan en la tierra, con sentido o no, en el cielo no van a existir. Eso quiere decir, pues no voy a hacer nada ni voy a... No, no quiere decir eso. Sino que ores con respeto a tu corazón y a tus estándares. Porque esa unión tiene como objetivo la puesta a vista en la resurrección y en la trascendencia de lo que va a provocar esa unión. No es lo bien que me lo voy a pasar. Porque si no, al final, como estamos viendo y hemos visto, mejor que se quede solo o sola porque va a glorificar más y mejor a Dios en esa condición. Si no te vas a unir a un hombre o una mujer con el propósito de glorificar a Dios, es muy probable que lo hagas mal. Y que al final eche mano de un impío, de una impía, y dice, yo lo que quiero es carne, venga. Pues ya verás. ¿Qué le pasó a los israelitas cuando desearon pecaminosamente la carne? ¿Recuerdan? Dice que antes de comenzar a comer la carne ya le brotaba de los dientes. Y luego dice, no te preocupes. ¿Y cuántos murieron? Una mortandad terrible. ¿Quieres carne? Prepárate. Vas a tener carne y todas las que quieras. Pero vas a pagar un precio muy alto. No merece la pena errar ignorando las escrituras y el poder de Dios. No merece la pena. Jesús habla de ellos, versículo 26, y les dice, respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, o sea, en lo que consideráis únicamente revelación, en Éxodo, cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Desde dónde le habla Dios a Moisés? Y ellos no creen, los saduceos, en ningún acto sobrenatural. Y en los 5, por eso, en los 5 libros que son los que teóricamente utilizan como base doctrinal, él les dice, ahí donde ustedes dicen que saben y conocen y leen, estáis ignorando lo que le enseña la Escritura. Ahí hay algo sobrenatural, una manifestación de Dios en una zarza. Y lo segundo, Dios les habla como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no en tiempo pasado. Yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac y de Jacob. No hablo en tiempo pasado, sino en tiempo presente. Y hoy en la escuela dominical tratábamos ese tema de cuando moría un creyente, ¿dónde iba? Y estaba activo. No están muertos y solo dormidos. Están activos. Están ahí con el Señor. De cierto te digo, le dice Jesús al ladrón en la cruz, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo soy Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y concluye la escritura diciendo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Y en uno de los pasajes paralelos dice que aún los fariseos dijeron, Señor, bien has dicho. Hasta los mismos enemigos dijeron, es que no se puede con este hombre. Los enemigos le felicitaron. Es un crack, por decirlo en traducción española de España. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Usted está vivo o está muerto? Vivo. Amén. Y Él os dio vida a vosotros, Efesios capítulo 2, cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. No podemos esperar que ellos, los muertos, actúen como vivos. Pero lo trágico y traumático es pretender o esperar que los creyentes actúen como vivos y actúen como muertos. Eso sí es trágico.
erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Si usted está vivo, hermano, hermana, que se supone que está vivo en Cristo, está viva en Cristo, demuéstralo día a día con tus hechos, obedeciendo la Escritura y obedeciendo al Dios de la Escritura. Amén. Padre, te damos gracias por tu misericordia y por amarnos de tal manera que enviaste a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados. Te pedimos perdón, Padre Celestial, por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras iniquidades. Te pedimos que nos ayudes a buscar tu rostro cada día. Padre, tú nos diste vida cuando estábamos muertos. Ahora estamos vivos en ti. Ahora tenemos vida en abundancia por la gracia que has dispuesto en Cristo. Ayúdanos ahora, Señor, te pido, para que por tu misericordia podamos reconocer que tú eres un Dios de vivos, que podamos andar en vida nueva, mostrando al mundo la obra milagrosa que has hecho en cada uno de nosotros. Padre, que no erremos, que no cometamos de manera voluntaria los errores que este mundo está cometiendo, simplemente porque ignoran. Ellos voluntariamente y a veces también nosotros ignoran voluntariamente tu palabra. Padre, ayúdanos y perdónanos por todas las veces que voluntariamente hemos ignorado tus enseñanzas y tus mandatos. Perdónanos, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de todo ello, Cristo murió por nosotros y tenemos perdón en Cristo. Que podamos vivir en arrepentimiento cada día de nuestro pecaminoso corazón, que nos quiere traicionar con muchas cosas, Padre, que no convienen, según los estándares de este mundo. Perdónanos por muchas veces dejarnos influenciar y contaminar por el mundo. Te damos gracias, Padre eterno, y te pedimos tu mano y tu bendición sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.